Hola, ¿qué tal, Adel? Yo soy Alejandro Fernández Yo soy Carla Laveaga. y esta es nuestra casa. Más que nuestra casa, es nuestro hogar. Vengan. Bueno, hasta la queremos enseñar. Venga. Bueno, y estamos aquí presentándoles el recibidor, como podrán ver. Aquí tenemos unas obras muy importantes. Esta que está aquí en el fondo es de Forbes. Aquí tenemos un cuadro de Roberto Albeira. Acá tenemos también otra obra espectacular. Es un Zapata, en donde se hicieron creo que 3 piezas. Son al óleo y es de Siqueiros. Es una gran pieza que tenemos. Y este otro cuadro que tenemos acá también es un cuadro de Guardado, que también es un gran pintor y un gran genio. Y bueno, llegamos a la sala. Especialmente esta chimenea, el arquitecto Casillas me pidió lo único que no moviera de la casa era este diseño de la chimenea. Es como su toque muy especial y lo respetamos. Ese cuadro, de hecho, lo hicieron cuando Alejandro estaba cantando y mientras cantaba lo estaban haciendo en la parte de atrás. Entonces tiene como una historia increíble. Y bueno, este es otro espacio también muy especial porque en muchas ocasiones han venido colegas en donde me han presentado canciones o simplemente en donde hemos querido pasar alguna noche escuchando música. Yo no toco el piano, pero Alejandro, mi hijo, toca muy bien el piano. Emiliano toca muy bien el piano, Valentina también. Entonces se hace como un espacio de reunión familiar y nos sentamos aquí todos. De repente se para uno, empieza a tocar el piano, lo tocan increíble. Esta área quisimos que fuera como un color más neutro, o sea, nos encanta como ver la lluvia. Yo creo que es de mis áreas favoritas. Esta obra de arte yo se la quise regalar a Alejandro. La hizo Mónica Saba y me encantó, no sé, como que siento que es un poco nuestra relación. Los hilos se van tejiendo, pues se me hizo que era como un toque súper, súper bonito. O sea, acá tenemos también otra pieza también súper importante que es de Diego Rivera. Es un boceto que me regaló un nieto de Diego Rivera, que en paz descanse, y pues aquí lo guardamos en un lugar muy especial. Le tenía muchísimo cariño y lo queríamos tener muy presente. De acá, de los viajes que hemos hecho, hemos estado comprando cosas que nos los traemos de recuerdo. A mí me gusta mucho jugar al ajedrez. Y bueno, tenemos esta obra de David Bowie, un personaje muy importante en la era del pop. Y pues qué mejor que estar aquí en este lugar en donde se toca música. Acá es en donde hacemos las comidas familiares importantes, las cenas como navidades o cumpleaños. Carla, aunque no lo crean, es muy buena cocinera. Es espectacular, es muy buena, cocina muy, muy bien. Y pues lo que tratamos de hacer, como en las fiestas navideñas, es pues involucrarnos un poquito todos. No nos sentamos con cualquier invitado, lo hacemos como siempre, como mucho más familiar aquí. Entonces siento que eso es como lo más bonito de aquí. La vibra que tiene. Como podrán ver aquí, estas terrazas están impresionantes para venirte en la mañana a leer un libro o a venirte a escuchar música. Acá de este lado es un fire pits. A una de mis nietas le encanta la fogata, entonces cada que viene a mi casa quiere Hacer s'mores. hacer, sí, s'mores. Y estas hamacas las trajimos de un viaje cuando Alejandro cantó en Medellín. O sea, nos echamos ahí cada quien con su libro, silencio total. Y es como para desconectarnos un poco de O nada más escucha, con estos cantos maravillosos escuchas de todo tipo de pájaros aquí. Es impresionante. Pues yo creo que no hay mejor sonido que estar conectado con la naturaleza. Y es como toda la vegetación, todo lo verde. Bueno, a mí me da muchísima paz. Guadalajara es la cuna de muchísimas manualidades y aquí es la meca en donde puedes encontrar todas las cosas de barro, todas las artesanías. Jalisco se representa por eso. Mi artesanía favorita. Y bueno, pues acá tenemos un comedor que lo hicimos como un poquito más casual, que no fuera tan formal. Como para una carne asada. Y vean, esta vajilla a mí me encanta. Es dolce. Se me hace increíble también como
Como Combina jugaron, ajá, con los, y hasta con los colores, con todos los árboles y la con las gamas de naturaleza. colores que hay. Bueno, acá hicimos otra salita también para que después de tomar los sagrados alimentos, pues nos podemos venir aquí a A chismear. chismear. Y no sé, se me hace una zona increíble. Oigan, yo me muero de calor, me voy a quitar esto. Que ahorita estamos en una época muy, muy calurosa aquí en Guadalajara. Yo cuando empecé a estudiar arquitectura, tenía un maestro, era un apasionado de la arquitectura mexicana, entonces me nació el amor por la arquitectura y por la arquitectura mexicana. Él idolatraba y era su máximo de Barragán. Y bueno, esta casa, como bien sabes, es de Andrés Casillas. Andrés Casillas también fue uno de los grandes discípulos de Barragán. Eran muy grandes amigos y Casillas lo invita a que se venga porque él era de Guadalajara. Él lo invitó a ser socio de su despacho y esta casa todavía de Barragán tuvo algunos planos en donde él los palomeó y los supervisaba. Como es una casa hecha por un arquitecto tan famoso, no le quise mover absolutamente nada en lo arquitectónico y nada más por dentro pues le dimos vida nueva. Y amor. La verdad me encanta estar aquí. Amo mi cocina. Me encanta. Y miren, como pueden ver, les estaba cocinando pues para que le apuren y ya comer todos. Que les hice lengua en salsa verde, que de hecho es muy tradicional de aquí de Guadalajara. Como a veces estamos mucho tiempo fuera, o sea, cuando llegamos, le encanta de que el caldito de pollo súper casero, el caldo de res, no sé, como cosas muy, muy, muy caseras. Y bueno, a mí me encanta chiquearlo. Vamos a entrar a la intimidad de mi casa, que esto nunca lo había hecho. Después de tener una gira o algo muy cansado, le encanta literal encerrarse en su cueva. Nos gusta, no sé, romper el ayuno con el jugo verde o el jugo de apio, que ahorita yo lo traigo de moda. Como que tenemos esas como costumbres que es lo que más extraño de aquí cuando nos vamos de gira o algo. Bueno, ya mis gatos. Le decimos Don Virgo porque es un señor. Es gigante, pesa como 10 kilos, ¿eh? Pero son lo máximo, de verdad. O sea, cuando él se va a trabajar y yo me quedo aquí, siempre me vas a ver de que en la cama, con mis 3 gatos, en modo señora, de que la señora de los gatos. Pásenle para acá, este es el baño. Este baño lo quisimos hacer como muy limpio, muy neutro también. Neutro. Aquí vienen a cortarme el pelo, a hacerme la barba. Yo le pongo su mascarilla. Literal, hacerme mascarillas y todo esto. Él es cuarzo. Él es el consentido de Alejandro. Hasta elegante es. Así siempre está. Y bueno, tenemos este jardincito aquí. Dicen que cuando no quiero salir, que estoy muy cansado o algo, nos salimos a desayunar o a echar un librecito. Como casi tampoco le gusta ir al cine, él me trajo el cine. Que de hecho fue un regalo de mi hermano, no me puedo colgar la medalla. Y se preguntarán qué hace este monito de peluche acá, pero mi mamá tuvo un detalle que cuando falleció mi papá, agarró la ropa que usaba y con su ropa mandó a hacer estos ositos. Esto era de un short que usaba, que era como cargo. Y pues siempre lo tengo en la cama o aquí acompañándome al viejo. Bueno, y llegamos yo creo que al lugar estrella de la casa. Pues aquí recibo a todos los invitados. Lo que tratamos de hacer aquí en este espacio es rescatar lo mexicano. Mandamos a hacer todas las sillas como que tuvieran este aspecto como de las sillas estas, Equipales. De los equipales, que son muy tradicionales. Nuestra cantina. Y pues acá tenemos otra sala de televisión. Y también, bueno, pues quisimos como integrar todo el espacio de los jardines, el espejo de agua, toda esta área. Jaime logró hacerlo muy bien. Y uno de los requisitos que le dijimos es que las sillas estuvieran a gusto y lo cumplió. Ay, esa obra es el que normalmente nos tatúa, es de Rodrigo Salcedo. Y también quisimos meter como algo mucho más moderno y nos encanta, es como un mandala. Bueno, muchísimas gracias, Ade. Les abrimos la casa, pero pues yo creo que ya es tiempo de nuestra privacidad. Gracias por todo. Gracias por todo. Encantados, esta es su casa, aquí en Guadalajara. Y pues bienvenidos siempre. Bye. Gracias, chao.